Gloria sea nuestro Dios que nos bendice, nos cuida, nos conforta, nos rescata. Y dice aquí en el Salmo 43, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya. ¿Por qué te abates, alma mía? Y esta ha sido quizás una angustia que sale en nuestro corazón muchas veces cuando nosotros estamos pasando por alguna circunstancia, por algún dolor, alguna tragedia. Pero también es cuando nosotros no conocemos el propósito completo de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros no llegamos a alcanzar, a comprender qué Dios quiere hacer conmigo. Cuando nosotros estamos en esa situación, hemos caminado con Dios, conocemos al Señor, eh, hemos oído tanto hablar de Él, le buscamos, oramos, pero sin embargo hay algo que dice, bueno, ¿y cuál es mi propósito? ¿Cuál es lo que Dios quiere que yo haga? O ¿para qué me formó a mí? ¿Me hizo taza o me hizo plato o me hizo vasija? ¿Qué me hizo el Señor? ¿Qué propósito tiene Dios para mi vida? Y hoy vamos a hablar precisamente de Andrés. Hoy vamos a hablar de un hombre, uno de los discípulos del Señor, uno de los apóstoles que poco se menciona. Realmente hay solamente unas 4 referencias acerca de él en lo que es el Nuevo Testamento. Mayormente se hace referencia a él como el hermano de Pedro. Y Andrés, el hermano de Pedro. Y no se oye mucho de él, mas sin embargo es un hombre que Dios escogió para ser parte de los discípulos del Señor. Y vamos a ver hoy por qué cada iglesia necesita un Andrés. ¿Por qué cada iglesia requiere un Andrés en su congregación? Vamos a hacer un poquito de historia y vamos al libro de Juan, capítulo 1, voy a comenzar en el versículo 35. Y esto es cuando está narrándose la introducción. Juan introduce a Jesucristo de una manera preciosísima, hablando al inicio. Él es el verbo, Él es la luz, Él es el todo. Dice: todos los que vienen a Él no son rechazados. Ah, y habla del inicio del ministerio de Jesús. Y en el versículo 35 dice: y al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos, porque había el día anterior a esto, se encontró Juan con Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y el día siguiente dice que estaba otra vez allí y vio a Jesús que pasaba y dijo: hey, he aquí el Cordero de Dios. Y 2 de sus discípulos que lo oyeron hablar siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro. Dice: ¿dónde te hospedas? Y él dijo: venid y ved. Entonces fueron y vieron dónde él se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque porque era ya como la hora 10. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús, y Jesús mirándolo dijo: tú eres Simón, hijo de Juan o Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Andrés es un discípulo de Juan.
Esto habla acerca de un hombre que busca más allá de su profesión. La profesión de Andrés, igual que la de Simón Pedro, igual que la de Juan y Jacobo su hermano, era ser pescadores. Ellos eran pescadores en el mar de Galilea. Ese era su oficio, y de hecho tenían una compañía. No era cualquier cosa, ellos tenían barcas. No, no todos los pescadores tienen barcas, pero ellos no tenían una, tenían dos. Y ese era su oficio. Pero al mismo tiempo, eh, Juan había apenas empezado a predicar acerca de arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Venir y buscar, y bautizaba a Juan en el Jordán. Y Andrés era uno de estos discípulos de Juan. Él se había encontrado un llamamiento a, a lo que era más allá, no nada más de su profesión, pero también de la religión seca, vacía, que se ejercía en las sinagogas a través de los fariseos. Juan traía un mensaje de urgencia: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto llenó el corazón de Andrés, y Andrés fue uno de estos discípulos de Juan y seguidor de él. Hacerse discípulo de un maestro quiere decir que tienes que atender, tienes que estar allí, tienes que seguir lo que es el plan, el propósito de Dios, y al hacerse discípulo se hace a una con este plan. Mas sin embargo, Juan había dicho, dice: yo bautizo en agua, pero viene uno después de mí, a quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies, quien nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso había quedado allí en el corazón de Andrés de alguna forma. Dice: ¿de quién habla? Si Juan es tremendo, porque era tremendo, él no tenía ningún pero en la lengua para hablar con los líderes religiosos y con el mundo en sí. Dice: venid y bautizaos. Esto es, entrar en las aguas de arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De una vida vacía y sin propósito. No quiere decir que ellos venían a arrepentirse porque habían hecho algún mal o robado, o no, sino porque en sí el reino de los cielos tenía que venir a corazones deseantes, a corazones anhelantes de algo que iba a cambiar no nada más sus vidas, pero la vida de toda una nación y después de todo el mundo. El reino de los cielos se ha acercado. Y Juan hablaba estas cosas, y la gente cuando lo oía decía: en verdad yo tengo un corazón vacío. He buscado a Dios, pero en la religión no lo encuentro. He buscado a Dios, pero en lo que he escuchado hasta el día de hoy no encuentro yo una satisfacción, una llenura en mi corazón. Y entraban en ese arrepentimiento para que Dios preparara su corazón para lo que había que venir. No quiere decir que el bautismo en agua te cambie, sino lo que es que ahora estás preparado a dejar lo anterior para recibir lo nuevo. Y lo nuevo vendría pronto a la vida de Andrés, cuando Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Esto que dijo, espérate, de quien tú hablabas, de quien tú mencionabas que vendría después de ti, ahora está aquí. Ahora está aquí presente. Dice que escuchó hablar a Jesús y quedó prendido. Y fue, no dice quién era el otro discípulo, pero dice que fueron los dos y estaban con Jesús y le dijeron: ¿dónde moras? ¿Dónde te quedas? ¿Dónde te hospedas? Porque ellos deseaban más, era un anhelo de escuchar, de saber más.
acerca de Jesús. Y cuando él se encontró con Jesús, dijo, esto está tremendo. Yo no puedo quedarme solamente con eso. Y dice que fue y buscó a su hermano Simón. Y le dijo, Simón, que hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado a Cristo, al Cristo. Hemos hallado a aquel de quien las escrituras, de quien las profecías hablan, de que vendría a traer el reino de Dios a la tierra, de que vendría a hablarnos de las cosas del Padre. Y vino Simón, y Simón se doblegó también y fue discípulo. Más adelante nosotros vemos que les dijo, ustedes son pescadores, pero seguidme, porque yo quiero hacerlos pescadores de hombres. Andrés llena su corazón, pero no quiere quedarse solamente con esa bendición, sino que va y busca a alguien más. Y este es el corazón y el carácter que nosotros vamos a ver, que es el carácter de un Andrés. Un carácter de alguien que es callado, ¿verdad? Es alguien que mayormente pasa desapercibido, pero eso no quiere decir que sea una persona que no sea activa. Al contrario, siempre está activo, siempre está buscando traer gente a los pies del maestro, pero él no busca reconocimientos. Si ustedes se fijan en la escritura, los evangelios hablan mucho de Pedro, de Juan, de Jacobo. De estos tres siempre hemos oído nosotros y decimos nosotros, ay, ¿quién fuera como un Juan para estar recostado en el pecho del Señor? Escuchar la voz del Señor continuamente. O un Pedro que ha pasado tantas aventuras, tantas cosas, tantas, y esto es por su arrojo, y nos identificamos como un Andrés, perdón, como un Pedro, como un Juan, o Jacobo, el hermano de Juan, que también era llamado el hijo del trueno, porque eran tremendos, tremendos en el aspecto de que eran arrojados, de que eran apasionados por Dios. Andrés era igualmente apasionado y buscador de todo esto, pero era más reservado, más callado. Él siempre estaba presente, pero estaba atrás. Él se menciona, como vamos a ver más adelante, que cuando las cosas importantes de Dios estaban en la vida de Jesús, él estaba allí también. Pero no se menciona mucho. Y no se menciona, pero su influencia, su acción, su actividad y su propósito quedan bien marcados. Y Dios lo escogió para ser discípulo de Jesús por esta misma razón. Porque es un buscador de hombres. Es una persona que siempre está buscando quién necesita de Dios para traerlo adelante del maestro. Amén. Pero él no busca reconocimientos, no busca llevar un gafete o una corona, aunque siempre tiene un gafete y una corona delante de Dios. Hay muchas personas que buscan en su vida, dice, cuando van a estudiar al instituto bíblico, ¿verdad? Para ser ministros de Dios. Dice, bueno, todos tienen que buscar cuál es su llamado. Y uno dice, no, pastor o maestro o evangelista o profeta o apóstol o salmista y buscan siempre estas cosas. Mas sin embargo, Dios desea que tú seas primeramente un Andrés. Si tú no eres un Andrés, si tú no tienes este carácter en tu corazón, podrás predicar muy bien, pero Dios desea trabajar en tu corazón. Quizás eres poderoso en profecía, o en milagros, o en sanidades, pero si tú no tienes un corazón que busca al hombre para traerlo a los pies del maestro,
puedes llegar a ser, como dice el libro de Corintios, un címbalo que hace ruido y nada más. No quiere decir que no te oigan, y no quiere decir que no tenga alcance lo que tú haces o lo que tú hablas. Pero si no tienes amor, y aquí en esto yo describo esta pasión de Andrés por la gente perdida, como el amor de Dios expresado en un nombre. Curiosamente, Andrés no es un nombre judío o israelita, es un nombre griego que quiere decir quiere decir un hombre masculino, vaya, en inglés es manhood, ¿verdad? Es alguien que es un hombre completamente hombre, ¿verdad? O sea, hablando de integridad, no de que tenga músculos y todo eso, aunque era pescador, yo me imagino que tenía buen cuerpo, pero en realidad habla acerca de integridad, acerca de un hombre de honor, un hombre que habla las cosas, y cuando habla las cosas es transparente. Este es el nombre de Andrés. Andrés es una persona que habla de una forma completamente transparente, que dejas y su corazón no está lleno de intrigas, no se da a chismes, no se da a andar hablando calumnias, ni tampoco las acepta ni las soporta. Vamos a descubrir que Andrés es una persona que nunca considera a nadie por sus apariencias, sino que Dios le ha dado el discernimiento de ver los corazones. Este es Andrés, este es su carácter, pero es también un reconocedor de oportunidades. ¿Ven? Andrés es una persona que es reconocedor de oportunidades. En el libro de Juan, ahí seguimos en Juan, capítulo 6, en el versículo 9, se nos narra esto acerca del día en que Jesús multiplicó los panes. Es la narración de la alimentación de los 5,000. Y en esto estaban cuando, y no vamos a narrar todo, pero haciendo un poquito de historia, habían seguido a Jesús y ya era como, ya había pasado tiempo, y dice que la gente le dijeron: maestro, despídenlos porque ya tienen hambre y tienen que ir a comer algo. Dice: diles que se estén aquí tranquilos. Dice: nosotros los vamos a alimentar. Y dice Felipe: pues he checado la bolsa, Judas me dejó saber que hay dinero, pero no puede alcanzar más que para un bocadillo. Todo lo que tenemos, vamos a comprar pan y no va a alcanzar para nada. Felipe es una de las personas que son analistas, ¿verdad? Y quizás tú eres una persona muy analista, muy realista, pero también estaba un Andrés por allí, un Andrés que dijo: espérate, yo oí lo que dijo Felipe, pero espérate, déjame ver qué hay. En el versículo 9 dice que uno de sus discípulos, versículo 8, dice: uno de sus discípulos, Andrés, de nuevo, no es Simón Pedro, hermano de Andrés, sino es Andrés, hermano de Simón Pedro, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque todos sabían quién era Pedro. Es que es absolutamente fácil saber quién era Pedro. Todos sabían quién era Pedro, ¿verdad? Pero Andrés, ¿quién es Andrés? Es el hermano de Pedro. ¿Verdad? Ahora ya caigo. Andrés. Y también Juan, cuando está escribiendo esto, dice, pues para que sepan quién es Andrés, ¿verdad? Porque ¿quién es Andrés? Pues es el hermano de Pedro. me da mucha gracia esto, ¿verdad? Dice: dijo Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. Dice: ¿pero qué es esto para tantos? Ahora, esto se lo dijo Jesús porque él conoce los milagros de los profetas.
Porque en la escritura se narra cómo un profeta multiplicó también el pan, multiplicó el alimento. Dice, es poco, pero dice, no importa. Dice que oró a Dios y Dios multiplicó y alcanzó para todos. Dice, bueno, yo veo a Andrés como una persona, dice, hey, espérate, aquí hay una oportunidad. Aquí hay una oportunidad doble. Una, para ver lo que Dios puede hacer. Y otra, para que nosotros alcancemos a ver la grandeza de Dios. A ver, vamos a ver en acción el poder de Dios. El problema es grande. El problema son 5,000 bocas y que no tienen alimento. Y la solución de Felipe era, pues no alcanza el dinero de la bolsa más que un pequeño bocadillo. Pero la solución de Andrés era aún más tremenda. Dice, pues aquí hay 5 panes, ok, 5 panecillos y 2 peces. Este es el lonche de un niño, ok, de un muchacho. Es su almuerzo. No es ni la cena ni la comida principal, es solamente algo para tenerte en pie mientras pasas. Dice, pero ¿qué es esto para tanto? Dice, esto es suficiente, dijo Jesús. Siéntenlos a todos. Y oró y dice, repartan esto. Y denle a todos lo que quieran. No nada más lo escaseen. Dice, lo que quieran. Si quieren 2, dale 2, 3, 5, 10. No importa, dale lo que ellos quieran. Dice, cuando terminen, recojan todo lo que sobra. Dice que sobraron 12 cestas llenas de pan. Dios hizo esta multiplicación. Pero él, fíjate, primeramente, Andrés conoce y sabe de los milagros de Dios. Conoce que Dios puede hacer grandes cosas con algo poco. Él busca y encuentra lo que es poco, pero que en las manos del hacedor de milagros se puede hacer mucho. Este es el corazón de un Andrés, este es el fervor de un hombre que está buscando siempre la exaltación de su Señor. En otras palabras, vino y le dijo, Jesús, mira aquí el lonche de un muchacho, pero yo sé que tú puedes hacer grandes cosas. ¿Qué es esto para tanta gente, Señor? Y pero él lo decía con ese sentido de, ¿qué vas a hacer? No se lo presentó como Felipe, poniendo un problema y una solución escasa. Dijo, esto es lo que yo haría. Pero Andrés dijo, yo quiero ver lo que tú vas a hacer. Yo quiero saber qué es lo que tú vas a hacer. Este es a uno que busca, encuentra, presenta y espera ver el milagro. A ver, Andrés es uno que busca, encuentra, presenta y espera ver el milagro de Dios. Aleluya. Ahora bien, esto es, ¿ustedes se pueden imaginar la multiplicación de los panes sin un Andrés? No. Porque este Andrés fue y buscó el lonche del muchacho. Fue y buscó y dijo, hey muchacho, ¿qué tienes ahí? Pues mi lonchecito. Dice, pues tráelo para acá, vamos a llevárselo al maestro. Pues sí, vamos. Animó. Fíjate que él tiene gracia para estas cosas. Fuera Pedro, hubiera hecho, pues dame eso para mí. Yo no sé qué hubiera hecho Pedro, pero yo me imagino que Pedro hubiera hecho algo y dice, bueno, pues al menos es el lonche del maestro, ¿no? Pero, bueno, pues sabes que ellos comen mucho pescado. De hecho, el pescado es un alimento que es constante en la alimentación de los galileos, vaya, de todo este lugar. De hecho, nosotros vemos al final del libro de Juan que el Señor les prepara un desayuno de pescado. Creo que compartí en una ocasión acerca de esto y está tremendo. Bien, en otra ocasión, también ahí mismo en el libro de Juan, y Juan es el que menciona más a Andrés,
¿okay? Aunque Marcos y los demás evangelios también lo mencionan, pero más bien lo mencionan como parte de los 12. Como paréntesis, quiero dejarles saber que Andrés fue el primer discípulo. ¿Okay? Andrés fue de todos, fue el que fue llamado primero. Y en esto tiene una profundidad muy tremenda, porque Dios siempre va a buscar, para hacer su obra, va a buscar primero un Andrés. No va a buscar un Pedro, o un Juan, o un Felipe. Va a buscar un Andrés. Ministros de Dios, pongan atención, que Dios va a buscar un Andrés en tu vida antes de que tú seas pastor, profeta, evangelista, lo que sea. Dios va a buscar un Andrés en tu vida. Amén. Ok. En otra ocasión dice que, esto lo vamos a ver en el capítulo 12 del libro de Juan. Y dice que había un grupo de griegos que habían subido al templo para adorar. Versículo 20 dice, había unos griegos entre los que subían a adorar a la fiesta, y estos fueron a Felipe, porque era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Felipe no llevó a los griegos a Jesús, sino fue y le dijo a Andrés, Andrés, estos griegos quieren ver al maestro. Y Andrés vio inmediatamente un deseo de buscar a Jesús, de buscar al maestro, de buscar al Mesías. Para que nosotros comprendamos este cuadro, lo podemos poner de esta manera. He aquí unos incircuncisos, he aquí unos que no tienen derecho a las cosas de Dios porque no son del pueblo de Dios. He aquí unos perros, o sea, unas personas indignas que no son hijos de Dios, que quieren ver al maestro. Eso es lo que dijo Felipe. Pero Andrés dijo, espérate, ellos tienen un corazón que busca a Dios. Él se adelantó a Pablo. Andrés se había adelantado a Pablo en cuanto a buscar a los gentiles para el reino de los cielos. Él consideró no unos hombres indignos, sino unos hombres buscadores. Él había echado su red más allá de lo que los discípulos la habían arrojado, porque ellos se concentraron en Judea, en Samaria, en Perea, en todo lo que era la región donde estaban los judíos, los hijos de Dios, los que eran parte del pueblo. Pero no reconocían a los gentiles como pueblo de Dios, como merecedores de recibir la gloria de Dios. Pero Andrés dijo, no, sino que llevémoslos ante el maestro. Él no hace acepción de personas y nunca considera indigno a ninguno que busque genuinamente a Jesucristo, porque Él discierne los corazones a través del poder del Espíritu Santo. Él conoce, Él puede saber lo que hay allí. Ahora en nuestros días, pues nosotros somos gentiles, pero hay muchas personas que dicen, uy, esta persona dice que quiere acercarse a la iglesia, pero híjole, como que, ¿verdad? Y hay peros. Pero un Andrés dice, no, porque todos son dignos de recibir la salvación, la gloria, la gracia de Dios. No ve la condición externa, sino la condición interna. Por eso Dios pone que en cada congregación
haya un Andrés. Él es la clave en toda congregación, porque Dios le otorga gracia para que se acerquen a Él y los lleven delante del Señor. Siempre está atento a reconocer quienes desean ser salvos, porque Él es un pescador de hombres. Si hay alguien que puede llevar el título completo, la gorra, diría yo, ¿verdad? La casaca, el uniforme de un pescador de hombres, es Andrés. Es alguien que siempre está echando la red, no el anzuelo. Andrés no pesca con anzuelo, quiero dejarles saber, él pesca con red. Hay una gran diferencia. El anzuelo es hablar acerca del cielo, acerca de esto. Andrés arroja la red y habla del reino de los cielos. Habla del maestro de maestros. Habla del Señor de señores. Habla de la grandeza de Jesucristo. No de las bendiciones del reino. Habla de la grandeza de Dios más que de los milagros de Dios. Él presenta a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la red. Y la red pesca multitudes. Pesca multitudes. Este es un pescador de hombres. Pero también, hablando, vamos a dejar de ver las cosas que Él hace para ver las cosas que le caracterizan de nuevo a Él. Ya vimos que es una persona más bien callada, que pasa desapercibida, pero también es un gran buscador de los planes de Dios. Él desea saber, por eso Él fue discípulo de Juan primeramente, porque Él deseaba saber más acerca del propósito de Dios, y no nada más para conocerlo, para tener entendimiento, sino para ser partícipe activo de él. Marcos capítulo 13, vamos nosotros ahí al libro de Marcos capítulo 13, versículos 3 y 4. Dice: estando sentado en el monte de los olivos, fue al templo, frente al templo, y estaban presentes Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Fíjense que no pusieron aquí a Pedro y a Andrés juntos, sino que mencionaron a los tres que siempre se mencionan, a Pedro, a Jacobo y a Juan y a Andrés. Y me gusta mucho esta última partecita, y Andrés. En otras palabras, quiero que ustedes sepan que siempre que se mencionen a Pedro, a Jacobo y a Juan, y Andrés está allí. Y Andrés está allí. Es tremendísimo. Y dice: dinos, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Pero le preguntaron en privado a Jesús. ¿Quiénes tenían el deseo de conocer las cosas de Dios? ¿Quiénes tenían? Siempre conocemos nosotros que estaba Pedro, Jacobo y Juan. Y ellos fueron los que estuvieron allí en la transfiguración. Pero no se lee. Pero yo te digo, y Andrés. Y Andrés. Amén. Es el cuarto discípulo, pero es el primer discípulo. El cuarto que se menciona, pero es el primero en ser llamado. No solamente desea conocer las cosas para entenderlas, sino para ser partícipe de los planes. Esto es lo que le hace un verdadero evangelista, porque estudia y escudriña la palabra, y su deleite mayor es estar en la presencia de Jesús. Ese es su deleite, no en ser mencionado. Jacobo y Juan le dijeron a su madre: mami, ve y dile a Jesús que cuando Él esté en la gloria, nos sentemos uno a la izquierda y otro a la derecha. Ellos buscaban de alguna forma ser reconocidos. Esto se acabó. Pedro igual, pero esto también se acabó para él. Cuando el Espíritu Santo vino sobre todos ellos
ellos dejaron de buscar reconocimiento y exaltaron siempre la gloria de Dios, la grandeza del Maestro, de Jesucristo. Andrés no necesitó nunca nada de esto. Él había dejado esas cosas desde un principio y siempre fue el hermano de Simón Pedro. Siempre fue el que no fue reconocido, sino por alguien más. Pero es importantísimo. Él es lleno del poder de Dios. En el capítulo 2 del libro de Hechos, nosotros encontramos que estaban todos reunidos en el aposento alto. Y ahí se menciona, en el capítulo 1, se menciona que estaba Pedro y Juan y Jacobo y Andrés y María la madre de Jesús y sus hermanos, y todos estaban continuamente en oración, en búsqueda, en unidad de espíritu, esperando la promesa que había dicho Jesús: no os vayáis de Jerusalén hasta que no seáis investidos del poder de lo alto. Esto llega unos días después de que Jesús fue levantado, fue ascendido al cielo, y el Espíritu Santo cayó sobre de ellos. Y esto se narra en el capítulo 2, versículos 1 al 4, donde vino un viento fuerte y vinieron ascuas como de fuego que bajaron sobre cada uno de los presentes, y 120 que había allí fueron investidos del poder de lo alto. Allí estaba Andrés. Andrés es lleno del poder de Dios porque él estaba presente cuando Dios iba a traer su bendición. Él sabe y él conoce y él pone atención a las palabras que Dios habla, y él está listo para recibirlas. Él no se perdió este acontecimiento. Él estuvo allí y fue investido de poder de lo alto. Ahora, ¿qué concluimos nosotros con esto? Nosotros concluimos con esto para que cada uno de nosotros anhele ser un Andrés. Dios puede usarte en evangelismo, puede usarte en profecía o en pastorado, en apostolado, en lo que en cantos, en exaltación, en servicio. Dios te puede usar de muchísimas maneras, pero si tú no eres un pescador de hombres, harás esto como un ruido y nada más. Es importante y necesario que el amor de Dios esté en tu vida presente. Cada uno de nosotros debemos pedir, debemos de anhelar ser un Andrés. Pero ministros de Dios, pastores, cada uno de nosotros como pastores debemos de rogar a Dios para que haya un Andrés en la congregación. Un Andrés o varios. Pero que haya, que esté allí. ¿Por qué? Porque este carácter que se da en estas personas es el carácter que Dios va a utilizar para traer gente a la iglesia, a los pies del Maestro. No a tu congregación, porque no es tu congregación, sino a los pies del Maestro. Así que esta es la historia de Andrés. Yo ya tenía varias semanas que yo había querido compartir acerca de Andrés, pero no había encontrado yo el tiempo o la forma de presentarlo de una manera coherente. Y creo que el Señor nos ha hablado el día de hoy. Creo que Dios está hablando a nuestro corazón. Así que vamos a orar, vamos a aprovechar este momento, vamos a orar al Señor. Jesucristo, Señor Santo, aquí estoy. Aquí estoy. Escógeme, Señor. Llévame, Señor, a ser parte de tu grupo, de tus discípulos, de tus cercanos, de tus apóstoles, Señor. Yo quiero ser un discípulo tuyo, quiero conocer más, quiero saber de los planes de Dios, quiero conocer de las cosas que tú tienes. Quiero verte obrar, quiero verte ser glorificado, quiero verte ser exaltado. Pero no busco un reconocimiento. Busco que tú seas reconocido. ¿Quién es Andrés?
es discípulo de Jesús. Así quiero ser llamado. Así quiero ser reconocido. Porque no soy nadie, pero tú lo eres todo. Quiero buscar más de ti. Quiero, como dice el canto, más y más de ti. Deseo más y más y más de ti, Señor. No quiero conformarme. Toda mi vida deseo buscarte más, conocerte más, acercarme más, contemplarte más. Pero también quiero ser una persona de acción. Quiero ir y buscar a aquellos que deseen conocerte con ese mismo fervor que yo lo tengo y acercarlos a tus pies, Señor. Traerlos a los pies del Maestro. Hazme un Andrés, Señor. Hazme hoy un Andrés para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.